aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando, una antorcha de fuego que paseaba entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová, ¿qué cosa? ¿Qué es esa? Bien, aquí va a cambiar la cosa. Aquí va a cambiar la cosa. Ahora me dice al Señor, dice, bueno, tú me dijiste a mí que me ibas a esto. Vamos a ver. ¿Cómo sé yo? La palabra pacto que encontramos aquí en hebreo es berit. Y la palabra berit significa caminar entre carne sangrante o derramar sangre. ¿Cómo se hacían los pactos en la antigüedad? Obvio que ya la idea de pacto se conoce y ahora la conoce porque pertenece a otras culturas. El pacto no pertenece propiamente a los asuntos judíos. Los pactos se hacían en otras culturas porque los judíos son muy recientes. Antes de los judíos existían muchos pueblos antes, 3.000 y 2.000 y pico años antes de que apareciera la nación judía, ya había otras culturas. Entonces muchas costumbres se aplican aquí al pueblo judío. Bien, entonces no vayan a creer que esa gran costumbre es netamente judía. Los pactos ya se conocían, se hacían entre los vasallos y los reyes. Y ahora, aquí de paso les digo una cosa. Históricamente, bíblicamente, los pactos, quienes invitan a hacer pactos, son los superiores, los reyes. Un menor, un inferior no puede a un mayor invitar a hacer pacto. Usted no puede invitar a Dios a hacer pacto, ¿yo? Usted es menor. Dios tiene que invitarlo a usted. Nunca cometan ese error. Eso que dicen los predicadores televisivos, mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Y si usted revisa la Biblia, usted revisa la historia, jamás ha sido así. Ahora, miren las implicaciones de un pacto. Todos los pactos tienen implicaciones. Implicaciones no, imprecaciones. O sea, ponerse maldición sobre uno. Imprecar. Cuando uno hace un pacto, miren lo que pasaba cuando una persona hace un pacto. Si Martín y yo íbamos a hacer pacto, teníamos que hacer lo siguiente. Cogíamos un animal y lo dividíamos por la mitad. Entonces se colocaba la mitad acá y se colocaba la otra mitad acá. Entonces Martín y yo cuadrábamos espalda con espalda, pero primero nos colocábamos frente con frente, después caminaba uno primero, dándole vuelta, quedaba de espalda, y daba la vuelta allá en 8, quedábamos de espalda. Aquí estaba la mitad de este animal, aquí estaba la mitad de este animal. Entonces con el pie derecho se pisaba esta parte y se imprecaba, se decía que Dios haga con nosotros lo que nosotros hemos hecho con este animal si no cumplimos los términos del pacto. Así se hacía. Entonces, pacto era un berit, caminar entre carne sangrante. Todo pacto está bajo sentencia de muerte. Ustedes saben que en Israel no había cárceles. ¿Por qué no había cárceles en Israel? Para castigar los delitos. Porque Israel era un pueblo bajo pacto. Y cuando Israel violaba el pacto, debían morir. La bruja debía morir, el chismoso debía morir, el adúltero debía morir, el ladrón debía morir, porque era un pueblo en pacto. ¿Oyeron? Todos los delitos estaban bajo sentencia de muerte. Porque quien rompe un pacto merece la muerte. Por eso Cristo es el segundo Israel. Israel rompió el pacto en Sinaí. Y Cristo tuvo que venir a morir la muerte de Israel. Porque Israel rompió el pacto. Y Cristo es el segundo Israel. Entonces,
¿Qué hace Dios ese día? Aquí viene la belleza, hermano. Y ojalá que usted se pueda meter esto en su corazón. Dios le dice a Abraham, sí, te dio una promesa. Con una promesa no es tanto el compromiso. Te voy a hacer un pacto. ¿Cómo le parece? Me voy a comprometer contigo. Dice, prepara los animales. Divide los animales y ponlos. Vamos a hacer un pacto. Y dice la Biblia, ¿qué dice en el versículo? ¿Qué era lo que vio Abraham? Versículo 17. ¿Qué fue lo que vio Abraham? Y sucedió que puesto el sol, ya oscurecido, se veía que un horno humeando y una antorcha que de fuego que paseaba entre los animales. ¿Quién estaba caminando el berí? Dios. Cuando una persona caminaba el berí, caminaba entre las carnes sangrantes, se comprometía. ¿Por qué Abraham no lo caminó? Porque Dios no lo dejó que lo caminara, porque él sabía que Abraham no lo iba a cumplir. Dios lo caminó solo. Y cuando Dios le caminó el berí a Abraham, le dijo, me comprometo hoy que si no hago conforme lo que te he dicho, que pase conmigo lo que pasa con todos los animales, que muera yo. Y así le confirma el Señor a Abraham y le convierte la promesa en ¿qué? En pacto. Podría pasar lo mismo que hablamos aquí de la novia y el novio. ¿Qué es un matrimonio? ¿Cierto? Ya ahí sí están comprometidos. Pero falta una tercera cosa. Yo tuve una miembro en la iglesia. Bueno, aquí lo puedo decir, porque tú estás lejos. La esposa de Calixto Joy era anciana de la iglesia. Ese muchacho probando Joy que está cantándola con tango era peladito de la iglesia. Bueno, después lo vamos a rescatar con el vallenato. Ese muchacho era de la iglesia. Ella estaba casada con Calixto Joy. Cantante vallenato de las viejas guardias. De él no ha habido un proyecto yo. Y resulta que se le tomó un problema a la hermana. Fíjense por la imprudencia que se cometió. Hay que tener mucho cuidado con eso. El pastor anterior en la iglesia había bautizado a la hermana. Y usted sabe que algunos pastores bautizan así. Ponen a la persona y la meten al agua. Así la sacan, ¿cierto? Yo no, yo le digo, póngase ahí, yo lo hundo. Alguien tomó una foto donde él la estaba y se la llevó a Calixto, diciendo que la tenía otro hombre en la playa, porque están en la playa, ¿ves? Y eso es un problema, al punto que divorcio. Problema. ¿Qué lleva el divorcio? Dice, bueno, pues ya digo, me divorcio, pero me tocan la mitad de los bienes. Vamos a los bienes. Vamos a buscar matrimonio. El cura no había juramentado el matrimonio ante la notaría. Y fueron a buscar y no aparecía casada. Perdió todo. Lo único que le está llegando es lo que él envía a sus hijos. Pero nada. Fíjese, por no juramentar. Miren lo que pasa aquí ahora. ¿Qué hizo Dios aquí? ¿Qué hizo el Señor con Abraham en capítulo 15? Pacto. Vamos a ver cómo Dios ahora se compromete más. Él sabe que un pacto tiene validez en lugar después que se
capítulo 22. Oiga, este Abraham hay que hacerle un medio pecho en la iglesia, ¿yo? Tenía Abraham allí una figura ahí. Este señor, si le sacó al Señor lo que tenía que sacarle. Capítulo 22, versículo 16. Vamos a leer desde el versículo 15. ¿Ahí lo tienen? El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez del cielo. Y miren lo que le dijo. Y le dijo: por mí mismo he jurado. Oiga. Usted sabe que cuando se va ante el notario, se jura seguramente, pero ante el notario, ¿cierto? Tiene que haber una autoridad mayor. Pero ¿quién estaba por encima de Dios? ¿Y qué tuvo que hacer Dios? De aquí en adelante, usted no va a encontrar en el Pentateuco ni en la Biblia nada de que los protagonistas bíblicos le van a recordar a Dios el pacto. Le van a recordar a Dios ese juramento. Entonces dice: por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto, que no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo. Miren lo que viene: de cierto te bendeciré en gran manera y te multiplicaré en gran manera. ¿Tú qué? Descendencia. ¿Usted es descendencia de Abraham? Amén. Ahora se lo voy a demostrar que sí es descendiente de Abraham. Amén. Como las estrellas del cielo, como las arenas de la orilla del mar. ¿Y tu descendencia qué cosa? Poseerá la puerta de sus enemigos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Tu descendencia poseerá. Yo voy a convencer. Ahora cuando termine va a dar un grito de júbilo. El autor de Hebreo, haciendo teología bíblica, mire lo que hace. Hebreo 6. Si yo le voy a comprar una casa a Martín y Martín me dice: bueno, vendo la casa por 25 millones, y él me dice, yo le digo: no, déjame eso en 20. Él me dice: no, vamos a partir de herencia. Pues en 23. Busquen el capítulo 6 para que entiendan esto. Esto que les estoy comentando es parte de lo que voy a leer. Entonces me dice: no, vamos a dar el 23. Yo voy a dar el 22. No, el 22, 500. El día siguiente: bueno, ¿cuánto va a quedar? Estos días hemos estado en la controversia, ¿cierto? Poniéndonos de acuerdo. Pero cuando ella dice: bueno, 22 millones 500. Listo, 22 millones. Vamos a anotar. Después de 22 millones y medio y que hemos firmado, ¿qué me puede decir? Es que te la di muy barata. ¿Por qué no me da nada? Ni yo tampoco lo voy a decir. No es que me diste muy cara. ¿Termina qué? Toda controversia. Miren lo que dice. Miren lo que va a pasar aquí. Dios, capítulo 6, lo voy a decir versículo, no es para que no se me adelante. Versículo 16. Miren lo que dice: porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Cuando ya se juramenta la notariedad, se acabó la discusión. Ahí se cumple o se cumple, ¿sí o no? Ya nadie puede venir a retractarse, ni Martín me dice: bueno, devuélveme a 4 meses de ley. No, ya está. Si lo tumbé, lo tumbé, y si me tumbó, me tumbó. Ya está. Después de juramentado, se acaba toda controversia. Dios, pensando en eso, para que no haya duda, para que el pueblo no camine si Dios va a cumplir o no, juramenta. Y Dios dice: me comprometo y lo juro. Ahí dice Dios jurando, hermano.
Sí se le va a creer a Dios. Amén. Y mire cómo sigue diciendo, hermano, yo creo que esto es para que usted le dé alegría. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué hizo? Puso juramento para que no haya duda de que Él no va a cumplir. Dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido